A Cristo sea la gloria. Aprovecho también para saludar a todos los que nos siguen a través de la plataforma digital. Cordial saludo para usted, para su preciosa familia. Y deseamos que todos los que a través de la plataforma digital el Señor está bendiciendo puedan continuar, ser fieles al Señor, perseverar en cualquier país del mundo y agradecerle al Señor por haberles tomado en cuenta. Estaba viendo el testimonio de una muchacha que se llama Amina. Esta muchacha Amina, de 23 años, siendo musulmán, criada en la religión musulmana, iba con su esposo a un lugar que les pareció bien visitar y la camioneta donde iban fracasó, se estrellaron contra un árbol y la muchacha Amina, inconversa, murió. Y el Señor le plació darle una experiencia extraordinaria. Y cuando ella se encontró con el Señor, ella dijo: usted es Isa, porque a Jesús de Nazaret lo conocen los musulmanes como Isa y lo conocen como un profeta, no lo conocen como el Salvador, como Dios verdadero, lo conocen como un profeta. Y entonces ella le dijo: usted es Isa, el profeta. Y le dijo: no, yo soy más que un profeta. Y le mostró sus manos horadadas. Dijo: yo soy el Salvador de los hombres. Yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tuvo una experiencia tan linda, tan maravillosa, y me gocé escuchándola. Entonces tenemos a un Cristo vivo ganando almas 24/7. Las almas que uno no puede ganar, el Señor Jesucristo las está ganando. A su nombre la gloria. Le permitió volver nuevamente a la vida y sigue con su esposo, pero 100% cristiana evangélica. Alabanzas al que vive para siempre. Seguidor de Jesucristo. Eso es hermoso, hermanos. A su nombre gloria. Vamos a ponernos de pie, tomamos la palabra de Dios. Qué pena con ustedes. Lo hacemos en San Juan, en el capítulo 18. Evangelio de Juan, el capítulo 18. Saludo también a la niña que está trabajando por allá en un campo. Se llama, ¿cómo es? Campo Alegre. Creo que está por ahí. Dios la bendiga. Saludo también a Paolita, que la veo por allá. A la niña Andrea, que está trabajando en Zaragoza. No la veo. Bueno, por allá está también. Dios le bendiga. San Juan capítulo 18, vamos a mirar el verso 15 al 18. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose.
Padre, te damos gracias. A través de Jesucristo, tu Hijo, voy a hablar tu palabra en tu nombre. Y espero que tu palabra corra y que tu palabra sea glorificada. Que tu palabra bendiga y que tu palabra produzca en cada corazón aquello por lo cual tú le entregas la palabra. Bendice a tantos como puedas y recibe la gloria. Amén. Quiero desarrollar este mensaje que lo he intitulado En un fuego de brasas te quebraste, en un fuego de brasas te restauraré. A Cristo sea la gloria. Amados, nosotros estamos delante de una escena muy, pero muy conmovedora. Se cree que a Jesús de Nazaret lo arrestaron aproximadamente a esta hora o un poquito más tarde, por ahí entre las 12 y la 1 de la madrugada. Llegaron al huerto los soldados de Roma con Judas a la cabeza para que entregara al Señor Jesucristo. El Señor estaba orando con sus discípulos y les estaba diciendo que le ayudaran a orar. Cuando la turba llegó, los discípulos estaban peleando con el sueño y entonces Él les dijo: vamos, levántense porque se acerca el que me entrega. Eso está sucediendo aproximadamente a esta hora de la noche. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó la turba, llegaron los soldados de Roma, llegaron los escuadrones que podían ser entre 300 y 600 personas que llegaron para prender al Señor Jesucristo. Cuando preguntaron que quién era Jesús de Nazaret, entonces el Señor los miró y les dijo: yo soy. Y dice que cuando el Señor les dijo yo soy, toda esa multitud de soldados con espadas y con todo lo que tenía se fueron al suelo. Se revolcaron en el piso cuando oyeron la palabra yo soy. Aleluya. Y ante esa situación, cuando Pedro observa lo que está pasando, observa que esa turba venía contra Jesús, que Judas lo besa, que Judas lo entrega. Entonces Pedro dijo: aquí no hay de otra, y sacó la espada. Un hombre llamado Pedro, con la espada en la mano, atreverse a enfrentar a por lo menos 600 soldados de Roma. Entonces no estamos hablando de un Pedro cobarde. No estamos hablando de un Pedro flojo. Estamos hablando de un Pedro extremadamente valiente, decidido. Dijo: yo aquí no me voy a dejar intimidar. Estoy respaldado por un maestro que solamente dice 2 palabras y todo mundo se revolcó en el piso. Yo por este Salvador hago lo que sea. Y con la espada en la mano
no la sacó para mostrarla, la sacó para pelear. Y una sola persona llamada Pedro se enfrenta a una multitud de soldados romanos que también estaban bien armados. Y ahora hay un Pedro batiendo espada con cientos de soldados experimentados de Roma. Y en esa batalla, en esa lucha, un soldado romano perdió la oreja. Estuvo a punto de perder la cabeza, pero por ser también un soldado romano con experiencia en batallas, en guerras, en conflictos, en revueltas, pues supo esquivar esa espada y solo le arrebató la oreja. El Señor Jesucristo interviene, amonesta a Pedro y le dice: guarde la espada en su vaina, porque el que a espada hiere, a espada muere. Al que a hierro hiere, con hierro también muere. El Señor reprimió a Pedro y aceptó ser arrestado. En ese momento arrestaron al Señor, le amarraron sus manos y se lo llevaron. Como a la media noche. Y es allí donde nos dice el apóstol Juan lo que acabamos de leer. Y quiero que por favor lo volvamos a ver. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo que no sabemos el nombre, pero casi que con toda seguridad podemos decir que se llamaba Juan. Y dice la Biblia que este discípulo, o sea, el otro, no Pedro, el otro, era conocido del sumo sacerdote. O sea, que para donde llevaban al Señor era para el lugar donde estaba el sumo sacerdote que en principio juzgaría al Señor. Y el discípulo que iba con Pedro era conocido del sumo sacerdote. Ese discípulo lo conocía el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote no conocía a Pedro, pero sí conocía al otro. Y escuche con cuidado. Entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, el otro discípulo. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Quién está en la puerta del patio de la casa donde estaba el sumo sacerdote? Una portera, una mujer. Era la portera. Y escuche con cuidado. Mas Pedro, dice el verso 16, estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Quién habló con la portera? El otro discípulo. Y le dijo: mira, muchacha, yo necesito que me hagas un favor. Colabórame y permite que este muchacho que está aquí afuera aguantando frío también entre.
Ah, bueno, sí, que entre. Pero cuando Pedro va entrando, sucede lo inesperado. Mire lo que dice el verso 17. Entonces la criada portera, cuando vio que Pedro iba pasando, lo reconoció. ¿Y qué le dijo? ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y aquí es donde comienza el asunto para que empecemos a pensar un poco. ¿Se acuerdan de ese Pedro que hace una hora atrás se está enfrentando como a 600 soldados romanos? ¿Sí lo vieron? ¿Vieron a ese Pedro con esa espada en la mano diciéndole, yo no le tengo miedo a nada si vinieron por mi maestro sobre mi cadáver? Pero este Pedro que vemos aquí es un Pedro sin espada. Y de alguna manera es un Pedro humillado. Como si algo de repente hubiera sucedido en su vida que ni siquiera él mismo lo había pensado que iba a suceder en él. Porque es un Pedro violento, es un Pedro valiente, es un Pedro fuerte, es un Pedro con ganas de hacer lo que sea. Pero ahora es un Pedro que está afuera humillado, aguantando frío, y que llega su colega, habla con la portera y le permiten que entre, y cuando va entrando la portera lo reconoce y le dice, tú también eres discípulo de ese que está allá adentro. Y aquí dice Pedro, no lo soy. Eso lo deja uno sin palabras. Como una persona que ahorita con la espada en la mano, con su maestro aquí al lado, está diciendo, si vienen por él, vienen por mí. A ver, ¿quién es pues el bravito aquí? Y ahora está diciendo, no, yo ese no lo conozco. Yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Y ahora dice el verso 18. Por favor, todos léanlo. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Entonces, en ese brasero que habían prendido los siervos del sumo sacerdote, y tenemos que decir que lo había hecho el Imperio Romano. Fueron los romanos los que prendieron ese fuego. Fueron los romanos los que hicieron ese brasero. Y Pedro quiere entrar a calentarse en ese brasero. Y calentándose en ese brasero, dice que no conoce al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo una persona que recién le mandó un espadazo a uno y le cortó la oreja y iba por la cabeza, un hombre lleno de valentía, lleno de fuerza, lleno de vigor, ahora diciendo que no conoce al Señor?
¿Qué podemos entonces decir de Pedro? Bien, podemos decir varias cosas. Y la primera cosa que hace que Pedro sea valiente, sea poderoso, sea atrevido, sea decidido, se debe a un pensamiento que había en su mente y que ya estaba albergado en su corazón. ¿Y qué pensamiento era? ¿Qué pensamiento había en la cabeza y estaba en el corazón de Pedro, iglesia de Cristo? Pues muy sencillo. Pedro tenía en su mente y tenía en su corazón que el reino que presidía Cristo había que imponerlo a la fuerza. ¿Qué pensamiento tiene Pedro? Que el reino de Dios al que él pertenece y con el Cristo que tiene al lado, que ese reino hay que imponerlo a la fuerza si toca. ¿Eso está en dónde? Aquí y aquí. Entonces mírenme para acá con cuidado. ¿Qué hay en la mente de Pedro? En la mente de Pedro hay una enseñanza. En la mente de Pedro hay una creencia. Y esa creencia que hay en Pedro, él cree que tiene que ser así, que el reino de Dios toca imponerlo, así sea con la espada. Y claro, como él vio que su maestro dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, se fue todo el mundo a comer tierra. Pues digo, no, esto aquí es a la fuerza. Esto aquí es a la fuerza. Esto aquí vamos para adelante, atraviese de quien se atraviese. ¿De qué pensaba Pedro? Pedro tenía un pensamiento metido aquí, que hay que hacer la obra de Dios a como dé lugar, pero hay que hacerla. Pero ahora Pedro se encuentra, y mire para acá, que la persona a la que él está defendiendo le dijo, meta ese cuchillo a la vaina. Meta ese cuchillo en la vaina, porque el que use cuchillo también lo matan a cuchillo. Entonces, de alguna manera, Pedro se defraudó. ¿De quién? ¿De quién se defraudó Pedro? De Cristo. ¿De quién se defraudó Pedro? Se defraudó de Cristo. ¿Sabe usted que muchas ovejas hoy se defraudan de Cristo? ¿Y cuál es la razón por la que una oveja se defrauda de Cristo? Se defrauda de Cristo porque tiene en su mente y tiene en su corazón una enseñanza, un pensamiento, una administración que no está en la mente ni en el corazón del Señor. Y por eso es que nosotros nos quebramos, nos desanimamos, nos desalentamos a tal punto que hasta queremos volver atrás porque decimos lo que estoy pensando y lo que estoy creyendo no armoniza con lo que está pensando él, con lo que él tiene en la mente, con lo que él tiene en el corazón. No estamos de acuerdo. ¿Y yo cómo voy a seguir al lado de un líder con el cual yo no estoy de acuerdo? Eso en primer lugar. Había una enseñanza en Pedro
torcida. Había una creencia en Pedro que no era verdadera, que no era la enseñanza del Señor Jesucristo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Pedro era así fuerte, violento, agresivo, porque Pedro estaba armado. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Estaba qué? Estaba armado. Y otra razón por la que Pedro era así fuerte era porque Pedro no estaba solo. Estaba rodeado de 11 discípulos más y de uno que cuando hablaba pone a la gente a comer tierra. Digo, pero somos 11. Somos 11 y tenemos uno que cuando habla pone a la gente a comer tierra. No necesitamos más. Tenemos lo que necesitamos. Tenemos el que pone a la gente a comer tierra y estamos nosotros para batir espada al que sea. Alabado el nombre del Señor. Pedro pensaba que el evangelio toca sembrarlo a la fuerza. Y ahora, cuando está allá afuera haciendo frío, mire para acá, Pedro está solo en primer lugar. ¿Está qué? Está solo. Y 2, está sin espada. Y 3, está decepcionado. Está decepcionado. Y por eso es que una persona decepcionada jamás llega al templo con alegría. Una persona decepcionada cuando llega a este lugar va subiendo por la rampla, pero no va subiendo así. Gloria a Dios, Cristo vive. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, pastora. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. No, Señor. Cuando una persona está desencantada, cuando una persona está viviendo el peor momento de su vida, va subiendo en la platea y la va subiendo así, vea, arrastrando los pies. Y mirando para el suelo. Y deseando que por favor nadie lo mire. Porque no tiene cara para saludar a nadie. Porque está desencantado. Porque está molesto. Porque está viviendo un momento difícil. Y vino porque bueno, hay que ir al culto. Si uno no va, pues peor. Mejor voy. Tener las mujeres todo el día. Mi hijo, usted está descarriado. Mi hijo, ¿por qué no va para el culto? Mi hija, ¿por qué no va para el culto? Mi hija está descarriada. Vienen para el culto. Pero no son felices. No están alegres. No están contentos. Están decepcionados. Pedro está afuera en la puerta con su maestro allá adentro, solo, desarmado y decepcionado. Entonces, claro, cuando llegó a ese fuego que encendieron los romanos, cuando está ahora en medio de ese fuego encendido por los romanos, pues dijo, pues entonces aquí vamos a calentarnos aquí. Vamos a calentarnos. Y calentándose, llegó la criada y lo calentó más. Pedro bien maluco que venía, bien incómodo que venía, bien decepcionado que venía. Y llega esta bendita portera y le dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy.
Y se paró con los romanos ahí, ¿a qué? A calentarse. Ahí está el título del mensaje. En un fuego de brasas te quebraste. Hay un Pedro quebrado en un fuego de brasas. Ahora voy a tratar de resumir porque este mensaje yo me puedo demorar tranquilamente 2 horas, pero tengo que hacerlo todo en media hora, no más. Y si le digo es mucho, media hora. Alabanza al que vive para siempre. Este Pedro, que usted lo ve ahí diciendo, no lo soy, va a tener la experiencia más amarga de su vida. Y usted sabe que a veces las experiencias más amargas de la vida son las que a la gente más le gusta contar. La Biblia tiene 4 evangelios. Escúcheme. Y los 4 evangelios, toditos, hablan de lo que le pasó a Pedro. Y yo quiero que por favor veamos lo que los 4 evangelios dicen de Pedro. Pero nos toca hacerlo rapidito. Entonces vámonos rapidito para Mateo. Mateo capítulo 26. Verso 69 al 75. Al que vive sea la gloria. Mateo capítulo 26, del verso 69 al verso 75. Mire la palabra. Mire la palabra. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Pedro estaba sentado fuera, ¿en dónde? En el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo Pedro a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez. Y esta vez que lo negó, ¿con qué lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Oiga, empezó negando, continuó jurando y ahora ¿cómo está? Maldiciendo y a jurar. No conozco al hombre. Entonces, ese Pedro que se quebró delante de un fuego de brasas por Roma, se le está complicando las cosas. Porque ahora ya no solo niega al Señor, sino que ahora jura. Y no solo jura, también se va de madres. También se va de madres. Yo pregunto, ¿habrá aquí algún Pedro o alguna Pedra que también se va de madres? ¿Que también saca cuchillo? Que también dice, todo lo arreglamos como quiera, papá. Póngale a ver.
De pronto usted es de esas esposas que agarra el cucharón y dice, pero usted verá, si quiere pase. Y agarra un poquito de sopa y la tira ahí. Dice, písela, písela. Y a ver qué esposo se atreve a pisar ese poquito de sopa con ese cucharón en mano. Un seguidor del Señor verdadero, genuino, se ha quebrado. ¿En dónde se quebró? Se quebró en un brasero que lo incendiaron los romanos. Ese brasero que prendieron los romanos, ahí Pedro se quebró. No lo cuenta Mateo. Alabanza al que vive para siempre. Mateo nos dice a nosotros que la negación de Pedro no fue una negación sencilla. Fue una negación donde había juramentos, donde había maldiciones y donde había, aleluya, un juicio que se estaba viniendo sobre el mismo apóstol Pedro. Era un hombre de Dios maravilloso que se estaba partiendo en pedazos. Yo pregunto, ¿habrá aquí algún hombre maravilloso o alguna mujer maravillosa que se está partiendo en pedazos? Yo no lo sé, pero es muy probable, porque el Señor nunca nos da una palabra al tuntún. Cuando Dios nos da una palabra es porque de pronto algo Dios quiere hacer. Habrá aquí algún muchacho, alguna muchacha que se ha quebrado, que se rompió, que se va de madres, que se va de juramentos, que se va de mentiras, que se va de maldiciones, que se va de pelea, que se va de lo que sea. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Hay un Pedro con miedo, pero un Pedro, aleluya, que está completamente desenfocado. Veamos qué nos cuenta Marcos. Aquí hay algo. Acuérdese que Marcos no es apóstol. Marcos no estaba ahí cuando Pedro se quebró. Marcos es discípulo de Pedro. ¿Quién es Marcos? Un discípulo de Pedro. A Marcos Pedro lo ganó para Cristo. Pedro lo doctrinó. Entonces lo que sabe Marcos se lo debe realmente a lo que Pedro predicaba. Entonces vamos a ver qué nos dice un hijo espiritual de Pedro. ¿Qué le parece? Vamos, rapidito, rapidito. No tengo mucho tiempo. Marcos 15. Al Señor sea la, perdón, Marcos 14. Marcos 14. Y vamos a mirar. Aleluya. Marcos 14. Versos 66 al 72. Todos vamos a leer rapidito. Dice así. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos, este tipo es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar
es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. ¿Qué nos está contando un hijo espiritual de Pedro? Nos está contando lo mismo. Eso significa que Pedro después, aleluya, no tuvo testimonio, no tuvo problemas para decir: hermanos, yo viví un momento duro en la vida cristiana. Yo me acuerdo cuando yo era seguidor de Cristo, y yo me acuerdo cuando llevaban al Señor y quizás predicando testificaba, y ahí estaba Marcos tomando nota, y Pedro decía: ay, hermanos, qué terrible, ustedes no se imaginan en lo que yo caí. ¿Cómo les parece que yo dizque negando al Señor, hermanos? ¿Cómo me duele haberlo negado? Me fui de madres, maldije, renegué, hice cruces con un cuchillo que tenía en la mano. ¿De qué encontramos? Encontramos a un Pedro que después no tenía nada que ocultar. Que él decía: yo soy un ser humano de carne y hueso, que me quebré ante las brasas que incendiaron los soldados de Roma. En ese fuego me quebré, en ese fuego cometí errores, en ese fuego metí la pata, en ese fuego me eché a perder. Pero había uno, aleluya, que me amaba por encima de todos esos problemas, que me hablaba, aleluya, y que estaba pendiente de mí. Yo pregunto: ¿será que hay un Cristo que está pendiente de usted? Pero hay un Cristo pendiente de usted, no para destruirlo, no para acabarlo, sino para decirle: tranquilo, que yo lo voy a ayudar. Usted está pasando por momentos duros, usted está pasando por momentos difíciles, pero yo a la gente que llamo nunca le doy la espalda. Yo a la gente que llamo, aleluya, los ayudo a vencer sus propias debilidades. El evangelio no es de gente perfecta, pero el evangelio es para gente que quiere ser perfeccionada. Ahora vamos rapidito, vamos a ver qué nos cuenta Lucas. Lucas tampoco era apóstol. Lucas es un discípulo de Pablo. Se convierte bajo el ministerio de Pablo. Y Lucas es un médico. Dios bendiga a los médicos. Los médicos también tienen un alma que salvar. Los médicos también tienen un alma que salvar. Y este médico se convierte bajo el ministerio de Pablo. Y vamos a ver qué nos dice este médico. Lucas capítulo 22, rapidito. Corran porque el tiempo se nos está yendo. Y yo quiero hacer algo en este culto. Lucas capítulo 22. Santo el que vive. Vamos a correr. Dice. Vamos a ver del verso 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo también: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué nos dice Lucas?
que cuando Pedro estaba allá abajo, negando al Señor, Pedro estaba allá arriba, siendo acusado por Caifás. Aleluya. Cristo estaba siendo acusado por Caifás. Y mientras Cristo está siendo acusado por Caifás, Pedro está abajo maldiciendo, renegando y negando. Entonces el Señor hace así. Y miró para abajo y se encontraron 4 ojos. Los 2 ojos de Jesús y los 2 ojos de Pedro. ¿Y sabe con qué se encontró Pedro? Pedro se encontró que la persona a la que él estaba negando lo estaba mirando, pero no lo estaba mirando con rabia, no lo estaba mirando con desprecio, no lo estaba mirando con enojo, lo estaba mirando con ojos llenos de amor, con ojos llenos de misericordia. ¿Sabía usted, amado hermano, que de pronto se ha quebrado, aleluya, en medio de las brasas del fuego quemado por los romanos? Hay un Cristo que te está mirando, pero no un Cristo que te mira para acusarte, no un Cristo que te mira para sentenciarte, no un Cristo que te mira para decirte, hermano, ábrase, ya no lo necesita. Usted es un hipócrita, hermano, usted es un desalentado, usted es un doble ánimo, ábrase. No, Señor, lo está mirando desde allá y le está diciendo, vamos, toma fuerza, aquí estoy. Lo que tú estás pensando no es lo que yo soy. No podemos defender el reino con la espada, no podemos hacer las cosas a la manera de nosotros. Vamos a dejar que las cosas se hagan como el cielo las tiene predestinadas. Aleluya. Hay un Cristo que está mirando a Pedro, y ese Cristo, cuando empezó a mirar a Pedro, ahí sí es verdad que Pedro se desplomó. Vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Alguien dijo, ¿quién fue el que realmente hizo que Pedro reaccionara? ¿El gallo o la mirada de Cristo? Alabanza al que vive para siempre. El gallo y la mirada de Cristo. Pero a profundidad, la mirada de Cristo. ¿Sabe usted que hay un Cristo que lo observa a usted? Hay un Cristo que lo mira cuando usted está tomando cerveza. Hay un Cristo que lo mira cuando usted está fornicando o adulterando, cuando usted está maldiciendo, cuando usted siente ganas de descarriarse y no volver a la iglesia. Cristo lo está mirando, pero no lo está mirando para crucificarlo, no lo está mirando para juzgarlo, lo está mirando para decirle, anímese hombre que yo lo ayudo, levántese que usted puede, usted es capaz, yo lo voy a ayudar, y si yo lo ayudo, usted va a poder. Rapidito vamos porque el tiempo no me alcanza. No puedo profundizar. Esto está muy bueno, pero no puedo profundizar. Bueno, digo bueno para mí por lo menos. Vamos a San Juan capítulo 18, rapidito. A su nombre sea la gloria. San Juan capítulo 18. Y vamos a mirar el verso 25, 26 y 27. Aleluya. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. ¿Quién está diciendo eso? El amigo del sumo sacerdote. Muy probable el mismo Juan. El mismo Juan está contando la historia de Pedro. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Y qué pasó? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, aquí está la palabra, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él?
Cuando Pedro dijo, no, yo no soy. ¿Pero qué le pasa? Si yo lo vi, hermano, yo soy pariente de Malco. Usted le mandó a volarle la cabeza a Malco y Malco lo esquivó y le cortó la oreja. Yo estaba ahí, yo lo vi, ¿no se acuerda? Ay, Padre. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Alabanzas a su nombre para siempre. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? Que porque ese hombre violento, agresivo, fuerte, con una espada, ¿por qué estaba ahora tan doblegado? ¿Se acuerdan que lo dije? Pues le digo algo más. Pedro, aleluya, tenía otro problema aparte de ese. Y era que Pedro confiaba en él. ¿En quién confiaba Pedro? En él. Él decía, no, es que yo puedo ser evangélico. Claro que yo puedo seguir a Cristo. Yo puedo ser evangélico sin orar. Puedo ser evangélico sin leer la Biblia. Puedo ser evangélico sin congregarme. Puedo ser evangélico sin culto. Puedo ser evangélico sin ir a ninguna iglesia. Yo puedo también ser evangélico así. Pedro confiaba en él. Pedro confiaba en la espada. Pedro confiaba en su carácter. Pedro confiaba en que era un hombre leal, verdadero, echado para adelante. Aleluya. Pero el Señor quería enseñarle a Pedro. Y escuche lo que Dios le quiere enseñar a Pedro. Dios le quiere enseñar a Pedro que la fuerza no es suficiente. Dios le quiere enseñar a Pedro que el amor que Pedro tiene necesita ser purificado. Porque un evangélico con pistola no es evangélico. Un evangélico con revólver no es evangélico purificado, es un evangélico sorocho. Si usted tiene cuchillo debajo de la almohada, hay hermanas casadas que tienen el cuchillo debajo de la almohada y tienen sentenciado al marido, usted me las asa y por mi madrecita santa que yo lo mato dormido. Poder en la sangre de Cristo. Y hay esposos que no pueden dormir con libertad en su propia cama. Duermen con miedo. Porque saben que la mujer está hablando en serio. El Señor quiere enseñarle a Pedro, aleluya, que el amor por Cristo debe ser purificado. El Señor quiere enseñarle a Pedro que no es con la fuerza humana, que es con el poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Y el Señor también quiere decirle a Pedro, aleluya, que puede contar con las oraciones de él. El Señor le dijo a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahora bien, ¿qué podemos entonces hacer con un Pedro? Con un Pedro que está quebrado. Con un Pedro, aleluya, que está golpeado. Con un Pedro, aleluya, que está desanimado. Con un Pedro que se quebró en las brasas del fuego que incendiaron los romanos. ¿Qué hacemos con un Pedro así? Pues muy sencillo. Vamos a San Juan capítulo 21. Al que vive sea la gloria. San Juan capítulo 21. Maravilloso el nombre del Señor. A Cristo sea la gloria. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, dice el verso 9. Dice el verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas. ¿Vieron qué? Vieron brasas. ¿Se acuerdan que les dije que el fuego donde Pedro se quebró
fue un fuego de brasas que lo prendieron los romanos. Pero ahora aquí, aleluya, junto al lago hay un fuego de brasas. ¿Quién prendió este fuego de brasas? Este fuego de brasas lo prendió Jesucristo. ¿Y para qué prendió ese fuego de brasas? Para esperar a Pedro, que estaba entre el agua. Y cuando Pedro sale del agua, lo primero que Pedro se encuentra es con un fuego de brasas. Pero la diferencia es que este fuego de brasas no lo prendieron los romanos. Este fuego de brasas lo prendió el mismo Señor Jesucristo, como diciéndole: Pedro, en un fuego de brasas te quebraste, y en un fuego de brasas te estoy esperando para restaurarte. He prendido un fuego, he prendido unas brasas y te estoy esperando, porque yo tengo un propósito contigo, y mi propósito que tengo contigo es restaurarte, quitarte ese desánimo que tienes, quitarte ese dolor, quitarte esa conciencia que te acusa, quitarte esa carga de pecado que cargas encima. Y cuando Pedro sale del agua, se encuentra con un fuego de brasas, ¿sí o no? Se encuentra con un fuego de brasas, y es ahí al lado, oiga la palabra, es ahí al lado, junto a ese fuego de brasas, verso 15, allí junto a las brasas, allí junto al fuego prendido por el Señor, Jesucristo le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora yo quiero, alabanzas al nombre de Cristo, lo que dice el verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo. ¿Cuál discípulo? El que era amigo del sumo sacerdote, el mismo que le dijo a Pedro, a la portera: déjeme entrar a Pedro. Alabanza al nombre del Señor. Pero ya para ir dándole terminación a esto, dice el verso 19, el verso 18 y 19: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué le está diciendo Pedro? Pedro, las personas que yo llamo, soy yo el que les señalo el camino que deben de transitar. Soy yo el que les muestro lo que deben hacer. Soy yo el que los moldeo. Soy yo el que los capacito. Soy yo el que los preparo. Soy yo el que los instruyo. Soy yo el que los lleno. Soy yo el que los fortalezco. Soy yo el que los formo. Y yo te he llamado a ti, Pedro, a ti que te quebraste en un fuego de brasas prendido por los romanos. Aquí mismo, en este fuego de brasas que yo he prendido, te he estado esperando, porque es aquí donde te voy a restaurar. Voy a restaurar tu ministerio, voy a restaurar tu comunión con Dios, voy a restaurar tu vida, te voy a perdonar, te voy a bendecir, y de aquí en adelante tú vas a estar dispuesto a hacer solo lo que yo te mande. Yo pregunto, el tiempo se me acabó. ¿Habrá alguna persona aquí a la que Dios en esta noche vino para restaurar? Yo no sé, pero yo voy a pedirle que se ponga de pie la iglesia. Yo voy a pedirle que se ponga de pie la iglesia. Yo voy a pedirle que cierre sus ojos, que extienda sus manos, y yo le voy a preguntar: ¿acaso será que usted necesita ser restaurado? Quizá usted se quebró en un fuego de brasas encendido por los católicos.